Bienvenidos a la mesa de periodistas. México cierra 2025 en un escenario complejo. La explosión de un coche bomba en Michoacán puso en jaque evidentemente al gobierno local, estatal y por supuesto federal, que buscaban evitar que Estados Unidos, sobre todo el federal, utilizara la crisis de seguridad como argumento de intervención en lo político. La salida repentina del fiscal general y los escándalos dentro de Morena le suman calentura al debate. Y la presidenta mostró músculo político de su partido frente al aumento del descontento de diversos sectores que se ve reflejado en las calles. Le doy la bienvenida a Luis Miguel González, director editorial de El Economista, y a Ulises Castellanos, director de Zona Cero. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias, Joy. Buenas tardes, encantado. Ulises, arranco contigo. Ya también está con nosotros Alberto Bello, el periodista que nos ha acompañado aquí. Ahora sí ya los tengo a los tres, la mesa original, por decirlo de alguna manera. Ulises, bienvenido. ¿Cómo evalúas este cierre de año? Bueno, pues ha sido un año complejo en muchos sentidos. Obviamente han sucedido eventos de alto impacto que afectan la narrativa, pero me parece que solamente afectan eso. En los hechos, el país, después de un año del gobierno de Claudia Sheinbaum, mantiene la estabilidad que heredó, mantiene unos números moderados en términos de economía, si bien es cierto que no se apunta a ningún crecimiento espectacular. Tampoco es la debacle, viene el aumento salarial, viene el mundial, viene la revisión del TEMEC, y me parece que dentro de lo que cabe, salvo el lamentable asesinato de Carlos Manso, y el ataque que mencionabas al principio de esta mesa, fuera de eso, sí hacemos un balance sereno y relajado, vamos a cerrar muy bien el 2025. Antes de ir a cómo y cuáles son los retos del 2026, Luis Miguel, ¿coincides? No, creo que no merece lo que tenemos en el 25, el calificativo de muy bueno o de que cerramos muy bien. Es verdad que algunas de las cifras relacionadas con delincuencia muestran mejora, pero no hay que perder de vista que partimos de números muy malos. En ese sentido, me parece que mientras siga siendo parte de nuestra normalidad que las carreteras no se pueden circular en una parte del territorio nacional, que tenemos 2 estados en una situación muy, muy delicada y varios estados más complicados a secas. Estoy pensando Sinaloa, Michoacán. Me parece que nos da una idea. Yo no digo de lo que se ha hecho en el 25, sino de lo que queda por hacer. El tema económico, efectivamente, tenemos una situación muy peculiar, yo diría, es una crisis con estabilidad. ¿Por qué digo crisis? Crecer 0.5 es muy, muy, muy poco, a pesar de la contabilidad creativa que hay en los números de empleo formal. Lo que tenemos es una economía que no está generando el empleo que necesita, y creo que la gran asignatura pendiente del 25 es combate a la corrupción. Del propio gobierno salió el fuego amigo para dejarnos claro el tamaño de la corrupción alrededor de Adán Augusto, pero también del propio gobierno salió el indulto, que creo que nos pinta muy bien lo que está pasando en un tema que hasta hace poco era parte de la narrativa de la corrupción es el PRI, el PAN, Morena es diferente. Insisto, esa era la narrativa y cada vez es más difícil sostener. Entonces, Alberto. Ni en seguridad, ni en economía, ni en combate a la corrupción fue un buen año. Alberto, suman elementos interesantes, ¿no? Ulises ponía sobre la mesa, por ejemplo, el aumento al salario mínimo, y es cierto que se puede evaluar desde diferentes puntos en términos de creación de empleos. Y viene la revisión del TEMEC como un tema que algunos en esta misma mesa han dicho que puede sumar incertidumbre en el 2026. ¿Cómo lo evalúas tú, Alberto? Tienes el micro cerrado. Lo que veo como un dato económico preocupante es el desplome de la inversión en los últimos meses. O sea, las empresas no están invirtiendo.
y eso es un hecho real que viene por una incertidumbre que puede tener varios flancos. Un flanco que es la incertidumbre internacional por los aranceles de Estados Unidos, por la política proteccionista de Estados Unidos y la incertidumbre en torno a la renegociación del TEMEC. Hay otros temas internos que explican también por qué México no está creciendo y que yo creo que el gobierno tiene que empezar a afrontarlos. No solo está el tema de seguridad entendida como el tema de la violencia y el crimen, sino también la seguridad jurídica. Lo estamos viendo en los documentos que están subiendo las empresas nacionales e internacionales a la negociación del TEMEC, al USTR estadounidense, las quejas sobre el SAT con una política de cobro de impuestos en la cual hay mucha incertidumbre. No se trata de que no paguen impuestos. Normalmente las compañías internacionales suelen ser muy rigurosas en el tema de compliance, pero pues se están quejando de que no tienen claridad sobre los impuestos en México, pero igual que impuestos pasa con todo, con todas las reglas que han cambiado en muchos sectores, con los cambios legislativos, etcétera. Entonces hay muchos elementos ahí que van más allá del TEMEC y que el gobierno mexicano creo que no es consciente de que el crecimiento es un trabajo de planeación y de elegir también qué puede hacer el gobierno y qué debería hacer la empresa privada para generar empleos y generar infraestructura e inversión. A ver, retomando el tema del TEMEC, Luis Miguel, obviamente suma presión por el tema de seguridad y cómo utiliza este tema, particularmente el gobierno del presidente Donald Trump. Los aranceles, migración, ¿cómo se va a transitar por todas estas aristas que pueden abrirse desde Estados Unidos, pero que sí o sí termina repercutiendo en la estabilidad económica de México? Creo que lo que hizo Trump es desde el principio decir, no existe nada como una carretera en donde solo vayamos a hablar de comercio. El comercio tiene que ver con seguridad, tiene que ver con migración, tiene que ver con geopolítica y es complicado. Donde yo sí pondría una calificación de muy buena es el manejo de la relación personal de la presidenta con Donald Trump. ¿Para cuánto da esta relación, esta buena relación de la presidenta con Trump? No sabemos, y la prueba está que tenemos un sorteo del Mundial donde le va espectacularmente bien a la presidenta y 48 horas después tenemos la crisis por el cobro del agua. Yo sí diría, el TEMEC no es solo comercio. Yo soy optimista en el sentido de que creo que vamos a tener acuerdo comercial con Estados Unidos, pero también soy realista en el sentido de que es un acuerdo que va a tener tal tamaño de modificaciones que equivale a una cirugía mayor. No, lo que viene de ahí no es un TEMEC con la nariz retocada, es una cirugía mayor. O sea, no es cosmético, puede que cambie, algunos decían aquí, puede que cambie o que no cambie de nombre, pero va a cambiar la estabilidad económica en los términos que veníamos acostumbrados hasta este momento. Pero también es cierto, puede ser incluso mejor si México sabe renegociarlo, Ulises. Sí. Obviamente, dijo, este día yo estoy con quizá el espíritu navideño muy integrado y realmente soy mucho más optimista que mis compañeros. Yo ni siquiera le creo a Donald Trump. Es decir, me parece que ya no importa lo que diga. Sí se va a renegociar el TEMEC en el 2026 para cuando él esté entrando casi en fase de fin de su término de gobierno, es decir, va a estar a la mitad, le quedarán 2 años. Incluso si se cancelara por completo el Tratado de Libre Comercio en el 2026, hay una cláusula que permite dejarlo como está durante 10 años antes de cancelarlo. Entonces, me parece que está muy bien que mis colegas y que seguramente representan a una buena parte de la sociedad mantengan este sentido de ansiedad, de angustia, de alerta, de crítica. Me parece muy bien. De hecho, eso es lo que ha permitido que como sociedad nosotros sigamos avanzando, porque tenemos que estar alertas siempre. Pero yo, francamente, me parece que la palabra de Donald Trump está muy desgastada. Lleva semanas rondando a Venezuela y no pasa nada. Lleva semanas amenazando a China y a México con aranceles y al final no pone nada.
Yo ya no me ocuparía del tema de Donald Trump. Me parece que los retos para México tienen que ver más con el tema de seguridad, con salud y con economía, por supuesto. Pero, perdónenme, estoy demasiado ya metido en diciembre. Y por eso te queremos. Pero además, el objetivo de esta mesa es precisamente mostrar todas las aristas. No venimos a coincidir, sino a saber debatir y exponer precisamente estos puntos de vista tan diferentes. Alberto, voy contigo. Hay un tema en el que no hemos metido en la conversación y es el tema innovación. O sea, estamos hablando de un TEMEC para un sector automotriz que frente a China se ha quedado un poco anticuado. O sea, China está innovando enormemente en todo el tema de electromovilidad y la industria de Norteamérica está muchos pasos atrás. Eso es real. Y estamos pensando en proteccionismo de cada país y no unas cadenas integradas que deberían estar pensando en innovación. Y cuando digo innovación, digo en el sector automotriz, pero digo también todo el tema de inteligencia artificial. O sea, México, ¿dónde está posicionado en todo el tema de innovación? Estamos completamente fuera en todas las cadenas de innovación relevantes en este momento en el mundo y necesitamos también tener una política para eso. Creo que la presidenta ya ha presentado algunos proyectos para eso, que me parece que se quedan cortos en presupuesto, porque en este contexto en el que México tiene que dar un salto para modernizar su sistema productivo, para pensar qué va a hacer con la inteligencia artificial y cómo va a reaccionar cuando mueran sectores completos poco a poco debido a esta tecnología, pues no solo eso tenemos un problema y es que no hemos mencionado, que es que el gobierno no tiene recursos. O sea, el presupuesto para el año que viene está muy justo, muy ajustado y con ciertas variables pues que son muy poco confiables porque hay mucha incertidumbre en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso también? ¿Cómo el gobierno va a manejar sus recursos para ser como gobierno las cosas que son relevantes que haga un gobierno, como es educación o salud, que decía Ulises, y qué va a dejar el gobierno hacer al sector privado, porque realmente no puede solo. Y necesitamos inversión, necesitamos empleo, y entonces el gobierno tiene también que pensar, para crecer, ¿qué va a hacer? Y ahí el TEMEC pues es relevante en el sentido de que tenemos cadenas productivas integradas con Estados Unidos y hay que defender esas cadenas, pero hay muchos temas que, como dije antes, no dependen del TEMEC y que el gobierno mexicano tiene que afrontar y decidir de una manera no ideológica, sino pragmática, de cómo hago que crezca la economía y luego redistribuyo a partir de los impuestos. Creo que eso es un factor clave que creo que el gobierno se tiene que plantear. Vamos a hacer una pequeña pausa en la mesa de periodistas. Ya volvemos. Ulises, ya que tienes espíritu navideño y yo soy el Grinch en esta mesa, hace unos momentos Luis Miguel decía, por ejemplo, el combate a la corrupción es uno de los grandes pendientes y es cierto que al interior de Morena comienza a verse ese fuego amigo, el descontento entre ellos mismos, la crítica dentro de ellos mismos y la salida del fiscal general, pues obviamente puso el tema sobre la mesa. ¿Cómo evalúas este tema en particular de las tribus dentro de Morena, el combate a la corrupción, no solamente en términos de país, sino también al interior de Morena? Bueno, ahí me alineo completamente con cualquier ciudadano crítico y harto de la corrupción. Por eso el país intentó el cambio en 2018 y han pasado estos 7 años. Me parece que Morena no puede admitir bajo ninguna circunstancia ningún acto de corrupción, mucho menos de gente que ha estado dentro del movimiento. Si se comprueban los casos de Adán Augusto, si se termina por, digamos, encontrar elementos sin lugar a duda de actos de corrupción, deben ser removidos, expulsados y definitivamente dar un ejemplo a la sociedad de que la 4T no va a admitir eso en sus filas. Si ellos no son capaces de poder detectar, neutralizar y contener la corrupción que puede darse dentro del gobierno o dentro de Morena, será un arma muy poderosa para la oposición en las siguientes elecciones. El factor por el que se acabó con este binomio del PRIAN fue precisamente con la bandera de la corrupción. No podría Morena ni el gobierno de Claudia Sheinbaum admitir un pequeño, por más pequeño caso que sea de corrupción. Yo soy partidario absoluto de cero corrupción, venga de donde venga, y se tiene que actuar, no solo decir. ¿Pero ves que va a haber disposición por parte de la presidencia o de la nueva fiscal al combate precisamente a esa corrupción, a la justicia?
Yo creo que sí lo van a hacer en el momento en el que tengan pruebas irrefutables. No es fácil meter a un amigo a la cárcel. Tienes que meterlo con evidencia. Entonces, con evidencia tendrán que terminar en la cárcel los que tengan que terminar en la cárcel. Es inadmisible que desde sus puestos políticos roben, traicionen o sean facilitadores para otras personas de hacerse ricos en este gobierno. En eso hay un sector de la población en la que yo creo que somos intransigentes. Alberto, voy contigo. ¿Realmente se va a acabar el encubrimiento, sea del partido que sea? ¿Habrá más justicia? Yo creo que un tema que no ha mencionado Ulises y que me parece relevante es, o sea, que Morena mismo y el gobierno mismo decidan combatir la corrupción. Me parece muy interesante, pero hay un sistema de justicia, hay un poder judicial que yo creo que pues está a prueba, está en una curva de aprendizaje porque cambiamos de sistema, pero me gustaría ver que ese poder judicial es efectivo para esto y que la fiscalía también, y las fiscalías estatales y la fiscalía federal son efectivas en esto. Tristemente dependemos de Morena y del gobierno que, como sabemos por la historia del mundo, no son los mejores jugadores para combatir su propia corrupción. O sea, debería haber un jugador externo. Se destruyó el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya no hablamos de un fiscal independiente porque no es eficaz. Entonces, ¿quién se va a encargar de eso? La verdad es que mi respuesta es, dudo mucho que veamos soluciones, si no es dentro de una purga, dentro de Morena, por razones políticas y no por razones de corrupción. Oye, y bueno, retomando un poquito el tema de, ya está con nosotros nuevamente Luis Miguel, ¿coincides en este punto? ¿Realmente podemos hablar de confianza en la independencia, en este caso de la Fiscalía? No, pero creo que vale la pena la propia discusión, y no me refiero a la de este sexenio, sino histórica, sobre independencia de los órganos autónomos, de la Fiscalía, del Banco de México, partía de una premisa que era insostenible. Nadie puede ser independiente respecto a quien lo nombra. Lo que podríamos hablar es, existen sanas coordinaciones y coordinaciones disfuncionales. Entonces yo diría, yo no espero que Ernestina Godoy, que la gobernadora del Banco de México, por poner un caso que más o menos conozco bien, yo no espero que utilicen su cargo para hacer declaraciones públicas de independencia respecto al Ejecutivo Federal. Lo que creo es, tienen que funcionar bien para las cosas que fueron creadas. La Fiscalía se tiene que coordinar con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Presidencia, con la Secretaría de la Defensa, para las cosas en las que se tenga que coordinar. Y pienso sobre todo, Joely, hablamos siempre del gobierno federal, pero el drama más fuerte no está en la Fiscalía General de la República, está en las fiscalías estatales, que me atrevo a decir son zona de desastre, salvo honrosas excepciones. Entonces, ojo, mucha de la reflexión que hacemos aquí desde la Ciudad de México Claro. Pasa de largo sobre las realidades locales, son mucho más dramáticas. Lo que en Ciudad de México con frecuencia es una cuestión de matices, cuando nos vamos a algunos estados, pues yo digo, al final el tema de algunas fiscalías no es si es independiente respecto al gobernador, sino si están tomadas o no por el narco, para decirlo con todas las letras. De ese tamaño es el reto. Entonces, sí creo que deberíamos de hablar de muchos de estos temas con más realismo. Es decir, no estamos en condiciones de tener fiscalías independientes. Sí necesitamos fiscalías que trabajen bien, que sean fuertes, que sean institucionales, que combatan lo que tienen que combatir, que se coordinen lo que tienen que combatir, que sean capaces de decir no a una instrucción que sea solo política, y en ese punto estamos. A mí me parece que arrancó bien la Fiscalía, quizá la metida de pata con lo de la declaración de terrorismo en Michoacán, Sí, sí, sí. pero en términos generales el arranque de Ernestina Godoy me parece
que nos deja claro hasta qué punto Gertz no era el fiscal que el país necesitaba. Alberto, a ver, tomo la provocación de Luis Miguel. Efectivamente tenemos que hablar de procuración de justicia en términos estatales y el error de llamar terrorismo o no reconocer que es terrorismo suma un tema importante a esta mesa, el combate al narcotráfico como grupos del crimen organizado o si en realidad se está transformando, muchos dicen, en lo que fue Colombia hace algunas décadas atrás. Realmente el gobierno para este 2026 y lo que sobra evidentemente del sexenio va a poder remontar el control, de tomar el control en los estados para combatir al narcotráfico, Alberto. Un breve apunte para lo anterior. Yo a mí lo que me encanta de Ernestina Godoy es que llegó hablando de profesionalización, de ministerios públicos, de áreas de investigación, etcétera, etcétera. En la medida que construyamos eso, la autonomía, la independencia del titular es menos relevante. Ese mismo profesionalismo necesitamos a niveles estatales y ese es un reto gigantesco que espero que la presidenta emprenda junto con los gobiernos locales. El otro tema, yo no lo sé. Evidentemente, el tamaño del problema del crimen organizado en México es enorme, gigantesco. México tiene un presupuesto limitado y estos señores tienen muchísimo poder, los carteles, ¿no? Evidentemente, ya empezamos con casos muy claros de terrorismo que puede incrementarse y hay mucha incertidumbre ahí. Yo creo realmente que la política de la presidenta Claudia Sheinbaum es la correcta, es decir, entender que lo que tenemos enfrente son criminales y son los malos, entre comillas, y que hay que confrontarlos. Ojalá la estrategia sea la más inteligente y ojalá consigamos poco a poco acotarlos y dejarlos en su mínima expresión. ¿Qué va a pasar al futuro? No lo sé. Yo creo que sí necesitamos apoyo de otros países. Vamos a necesitar apoyo de Estados Unidos para algunos temas. Vamos a necesitar apoyo para el tema financiero, para congelar cuentas, para detener a estos grupos y su operación en los países de Europa y Estados Unidos. Vamos a tener mucho apoyo también para sus cadenas de producción, que en el caso de los productos que vengan de otros países de Sudamérica. Vamos a necesitar, o de China. Vamos a necesitar pensar en grande. Y es un reto gigantesco, yo ya lo he dicho aquí alguna vez, yo creo que esto es un reto de décadas. En la medida en que poco a poco podamos acotar estos grupos, yo creo que va a ser un éxito. Para concluir... No sé qué va a pasar en los próximos años. Claro, para concluir tu comentario final, Ulises, un minuto. No, pues desearles un próspero año nuevo, una feliz Navidad, que nos relajemos un poco nada más. El país requiere de muchos talentos para sacarlo adelante y me parece que se encontrarán las soluciones. Eso es todo. ¿Algo que le quieras agregar al tema de la seguridad, el combate al narcotráfico, la estrategia corregida y aumentada? Bueno, me parece que la estrategia es mucho mejor que la que teníamos el sexenio anterior. Me parece que hay resultados clarísimos. En las últimas horas, lo que pasó con el señor Limones. Me parece que eso se va a incrementar, ese tipo de detenciones para 2026 y el resto de los años que le quedan a la presidenta Claudia Sheinbaum. Luis Miguel, 40 segundos. El mayor de los retos en el combate a la delincuencia organizada es extirpar la delincuencia organizada que ya está incrustada en el Estado. Y coincido con Ulises, son días de relajarnos, días de desear feliz Navidad, etcétera. Pero ojo, primero tenemos que terminar la chamba y luego nos relajamos. Alberto, igual, 40 segundos. No, pero yo soy un poco Grinch. Sí. No, aquí la Grinch soy yo. Yo digo, hay mucho que hacer, y bueno, ha sido un primer año de gobierno. Yo creo que la presidenta y el gobierno en su completo va a tener que evaluar lo que pasó este año y veremos poco a poco cómo va viendo cómo va cambiando esta operación y vamos a ver en todos los temas que hemos hablado, en la seguridad, en la economía, en el presupuesto, en el tema fiscal, cómo vamos a ir poco a poco, cómo este gobierno va a poder manejar su sostenibilidad, porque de lo que se trata es gobernabilidad y sostenibilidad del gobierno en un contexto muy complicado para 2026. Nos queda un minuto. Básicamente, México va a llegar más allá de lo que habitualmente llega en los mundiales. 20 segundos, Ulises. Yo espero que se rompa la maldición del quinto partido. Espero que se rompa. Llevamos
más de 20, 25 años, 30 años sin haberlo logrado. Ojalá sí, ahí sí tengo también renovadas esperanzas en la selección nacional. Oh, bueno. Luis Miguel. No, es un equipo muy malito. Yo no sé qué pasa. Daba para más cada uno de los jugadores, pero lo que tenemos son jugadores muy consentidos, muy chiqueados, multimillonarios que en la cancha no corresponden a lo que ganan. Bien, Alberto. Yo creo que ojalá, pase lo que pase, sea un buen momento para repensar una reestructura a fondo del fútbol mexicano y pensar por qué no tenemos canteras productivas, de que salgan jugadores buenos y por qué no tenemos un sistema de clubes que funcione. Alberto Bello, Luis Miguel González, Ulises Castellanos, gracias. Nos vemos la próxima Mesa de Periodistas.